Bueno, hagamos, a ver, me quiero ubicar dónde estoy parada. Tardes. Hola, buenas tardes, Vanina. Habíamos estado trabajando con simetría central, habíamos definido la simetría central, hicimos simetría central de un segmento, de un triángulo, vimos lo que era un punto unido, lo que era un movimiento involutivo cuando hacíamos dos simetrías centrales que volvía a su lugar, formaba la identidad. Todo eso sí, ¿verdad? Si quieren vamos a repasar un poco el apunte. A ver si, no quiero que me quede nada pendiente antes de pasar al otro tema. ¿Sí? Que es un movimiento directo, lo analizamos. Que es un movimiento cuando era involutivo, también lo analizamos. ¿Cuál era el único punto unido en la simetría central? El único punto unido es el centro, que se convierte en sí mismo. Los demás no se convierten en sí mismos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo voy a tener una recta. Bueno, si quiere mayúscula, mayúscula, yo lo puedo poner. Renombra, no tengo tablox puesto. Ahora sí. Si hacemos una simetría central de esta recta con un punto que pertenezca a la recta, ¿sí? Lo que vamos a obtener, ¿qué sería? Si yo hago la simetría central de la recta AB con centro en O. Quedan en la misma recta. ¿Quién queda en la misma recta? El nuevo segmento. Claro. ¿Qué segmento si yo estoy trabajando con una recta? Prima B prima. Yo estoy acá. ¿Por qué segmento? No, está bien, profe, no había visto que era una recta. A ver, yo voy a hacer la simetría de centro O de la recta AB y se me va a transformar en la recta A'B'. El otro día les puse 2 rayitas, pero acaban 3. ¿Sí? Porque estoy haciendo una operación. Yo lo que entiendo es que vamos a tener la misma recta, solamente que vamos a tener como diferencia que los puntos van a estar simétricamente a la misma distancia. Exactamente, me encantó eso de simétricamente a la misma distancia. Bien, entonces lo que vamos a hacer es la simetría de la recta por el punto O. ¿Sí? ¿Qué pasó? La simetría, perdón. Tendría que hacer punto por punto, ¿sí? Y lo que obtuve es la misma recta. Si ustedes ven, yo anulo una y la vuelvo a hacer, me quedó una sobre la otra. A ver, lo que significa esto es, A se convirtió en A', B se convirtió en B', pero O se convirtió en O. Entonces, yo puedo decir que O es un punto unido o que es un punto doble. Todos los puntos que se convierten en sí mismos se llaman puntos dobles. Ahora, esta recta que se transformó en sí misma,
va a ser una recta doble, porque se volvió, la tengo 2 veces en el mismo lugar. El problema es que los puntos de esta recta no van a ser todos dobles, solamente el O, porque el A no se convirtió en A', sino que los fuimos cambiando de lugar, como dijo Ezequiel, que se cambiaban de lugar en forma simétrica. ¿Estamos? Pasaban de un lugar para el otro. Esa es una aclaración que la profe no lo va a tomar en el final, pero que la profe lo aclara, porque cuando en Geometría 2 la otra profesora les pregunte, ustedes en algún momento lo escucharon. ¿Está? Es un concepto quizás medio complicado, o difícil de ver así tan a primera vista. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Cri, cri. Sí, profe. Gracias, Mica. Sí, se entiende. Bueno, Sí. está bien. Está bien. A ver, sigo con el apunte, si lo encuentro. Eso es lo que estaba aclarado en el apunte, que yo quería dejárselos en claro. Todas las rectas que pasan por el centro de simetría se transforman en sí mismas, por lo cual se llaman rectas dobles. Pero los puntos no son dobles. 2 rectas simétricas se corresponden, que no pasan por el centro de simetría, van a ser paralelas. Eso también lo habíamos dicho. Dijimos que una simetría central de un ángulo, que hacíamos la simetría con el centro en el vértice, me daba el sector angular opuesto por el vértice. Sí. Bien. Y también dijimos que si hacíamos la simetría central de un segmento y el punto era el punto medio del segmento, se invertían los extremos. También. Entonces vimos todo con ustedes. Es el grupo que va muy adelantado. Genial. Y lo que vimos en la última parte de la clase, que eso sí me acuerdo, era la simetría central de un ángulo, cuando el centro de la simetría era un ángulo agudo, el centro de la simetría estaba en la bisectriz, o cuando no pertenecía a la bisectriz. Y de ahí dedujimos las propiedades de los cuadriláteros y de los paralelogramos, en realidad. Reforzamos más que dedujimos, ¿no? Pues ya lo sabían, ustedes las tenían re claras, ¿no? Sí. Bien, entonces la simetría central ayuda a fortalecer las propiedades de los paralelogramos. Bien. ¿Qué ven ahí? ¿Ven algo o no estoy compartiendo nada? 2 delfines. No, sí, se ven los delfines. Sí, sí. Uno suicidándose. Geométrico pensé que preguntaba. No, estaba preguntando en algún movimiento geométrico. O sea, esos 2 delfines, ¿tienen alguna posición especial? ¿Yo las podría relacionar o no? Si yo, por ejemplo, los 2 piquitos, y digo, hay un movimiento que me transforma este delfín en este, obviamente que no es exacto, porque acá yo le estoy viendo el lomo, acá estoy viendo la panza, pero bueno. Le iba a decir, profe, que es una trampa, porque nosotros estamos viendo simetría en el plano y usted lo pone en el espacio. Bueno, pero a ver, es como para llevarlos a otra cosa, como para interpretarlo, no es una trampa. Digamos como que es una imagen, igual no va a estar perfecta la simetría, pero es como Sí, para tener... simetría es para tener una idea, ahí. Sí, si yo miro de la puntita de la cola a la otra puntita de la cola, sí, ¿quieren ver simetrías en el espacio? Esperen un poco, no voy a llegar. Bien, digamos como que si esto fuera un punto, se transforma en otro punto, está a la misma distancia, este punto con esto, se supone, con muy buena imaginación y con muy buenas ganas que ustedes le pongan, que este sería el centro de una simetría central.
¿Esto es un movimiento directo? Y si yo lo miro, digamos, como por ejemplo en este segmento, del centro para acá, me quedó a la derecha, del centro para acá, me quedó a la izquierda, y del centro para acá también me quedó a la izquierda. Es un movimiento directo, porque no porque se haya, en realidad es como que el delfín haya girado, haya hecho un giro, ¿sí? Pero en este caso lo podemos considerar una simetría central. Bien, a pesar de que me han tirado por el... Ahí como que no era mucho. Vamos a ver qué vemos acá. ¿Esto podrá llegar a ser una simetría central? Si yo uno No, central no. el piquito del pajarito y el piecito del pajarito, ¿voy a tener un centro de simetría? No, central no va a ser. O sea, el dibujo, la imagen parece simétrica, ¿sí? Porque a cada punto de un pajarito, digamos, cuando yo tengo la sombra de algo, cuando tengo la imagen que en este momento está reflejada en el agua, se supone, o cuando reflejo mi imagen o la de ustedes en un espejo, cada punto de mi figura va a tener una imagen en el espejo, ¿no es cierto? Acá, digamos, como que se va a reflejar, supónganse, más o menos con algo así, del otro lado de este eje, ¿sí? Esto no va a ser una simetría central. Muy bien. ¿Será axial? ¿Será un axial? Sí, es un axial, porque está con respecto de un reflejo de un eje. ¿Será directo o inverso? Mira, si yo voy caminando por... Acá camina el pajarito, voy caminando por la rama y lo tengo a la izquierda, voy caminando por la rama y lo tengo a la derecha. ¿Es directo o inverso? Inverso. Inverso, ¿sí? Este entonces va a ser un movimiento inverso del plano. Lo vamos a analizar directamente. Lo que vamos a hacer ahora es una simetría axial. Esta definición que tenemos acá es directamente sobre el eje, pero nosotros la vamos a ver después. Vamos a ver primero con un ejemplo cómo haríamos para hacer la simetría o el reflejo en el espejo, ¿sí? de cada punto en el plano. Primero vamos a tener, digamos, ¿se acuerdan que en la simetría central teníamos un centro que era un punto que era el centro de la simetría? En cuanto para la simetría axial, lo principal que vamos a tener es un eje. El eje de la simetría axial es una recta, ¿sí? A la recta yo la voy a llamar, por ahora, E, ¿sí? Porque va a ser mi eje. Entonces, supongamos que yo tengo un punto de un lado del eje, de un lado del espejo. ¿Cómo harían ustedes el reflejo de este punto del otro lado del eje? Si yo tengo que hacer una simetría, se supone que el A' va a estar en este semiplano. ¿Pero en qué lugar de este semiplano? ¿Perpendicular al eje? Perpendicular. Digamos, hacemos la distancia de ese punto al eje. Entonces yo trazo una perpendicular al eje que pase por A. ¿Y dónde voy a tener A'? A la misma distancia del eje. Bien, a la misma distancia del eje voy a tener la imagen de A'.
¿Sí? Esto que yo estoy trazando acá lo puedo seguir haciendo con línea punteada para diferenciar que es, digamos, la recta que yo estoy usando de construcción. No, bueno, no que es el movimiento. Este angulito que me quedó acá es un ángulo recto. El movimiento que yo estoy haciendo es perpendicular. Esto va a ser un ángulo recto, ¿sí? Siempre voy a tomar el punto y voy a hacer la recta perpendicular al eje. Bueno, por ahora parece fácil. Vamos a hacer la simetría axial de un segmento. El segmento BC. A ver, voy a hacer, la simetría axial se escribe así, habíamos dicho simetría central, poníamos, como era un puntito, lo poníamos entre paréntesis. Para la simetría axial estoy haciendo un eje que es en mayúscula, ¿sí? Voy a hacer la simetría axial del segmento BC y me va a quedar el segmento B'C'. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? De los extremos del segmento. Hable, señor. No, de los extremos del segmento partiría una perpendicular para ver la distancia con respecto al eje. Bien. Gráficamente mediría la distancia y... Habría que hacer la circunferencia. Yo voy a tratar Exacto. de hacer esto. Mira. El punto B con respecto a este eje. No me lo hizo. Y el punto C con respecto al eje. ¿Sí? B' y C'. Ahí puse los dos puntos. ¿Y ahora? Ahora graficaría la unión de los dos puntos. Bien. ¿Hace falta que haga muchos puntos? No. Solamente con los extremos del segmento ya me quedó determinado el segmento. ¿Este segmento B'C' es congruente a BC? Bien. Sí, porque se corresponden por un movimiento y los movimientos aseguran la congruencia. Bien. Ahora lo que no sé es si me quedó directo o inverso. Inverso. ¿Directo? No sabemos. Como hay diferencia entre todos, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un puntito. Supongamos que yo considero este plano. ¿Sí? Entonces, puse el punto Q. Si camino de C a B, Q está a la izquierda. Y voy a hacer la simetría directamente. Ustedes deberían hacer la línea punteada. Y me quedo acá.
¿qué me quedó? ¿Inverso o directo? Inverso. 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 Sí, señor. Muy bien. No hay ninguna duda. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito, ¿no? Esto que tenemos acá dibujado. Si yo considero el segmento B', ¿qué es el eje E o la recta E de ese segmento B'? Medio. La perpendicular sería. Es una perpendicular, Un eje de simetría. es un eje de simetría. ¿Algo más? Ahí no estaría el punto medio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ahí estaría el punto medio? Es la Sí, para mí. mediatriz. Es la mediatriz. Es la mediatriz. Sí, señora. A ver, acá, porque si dijimos, estamos construyendo el punto B a la misma distancia del eje que va a estar B', entonces este punto va a ser el punto medio. Esta recta E, además de ser perpendicular, porque la estamos trazando perpendicular, pasa por el punto medio de ese segmento BB'. Entonces, todo eje de simetría es mediatriz del segmento que forman cada punto con su imagen. ¿Acá pasa lo mismo en CS'? Sí. Sí. Y en A' también. Todo eje de simetría es mediatriz del segmento que forma cada punto con su imagen. Bien, voy a ir a otro. Bueno, supongamos que esta es el eje. ¿Sí? Y acá voy a tener diferentes puntos. Ahí no se nota. Bien, ¿cómo hago yo la simetría de esta recta AB con respecto a sí misma? ¿Sí? ¿Dónde me van a quedar los puntos? Si yo hago la simetría del punto A, la simetría axial de eje E del punto A, ¿a dónde se va a reflejar? A va a ser igual a A' y B igual a B'. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No sé, le preguntamos a tus compañeros, dale. ¿A ustedes qué les parece?
Si yo tuviese que trazar una perpendicular de a la recta, y la imagen me quedara a la misma distancia que está el punto A de la recta, ¿dónde me quedaría el punto A? ¿Cuál es la distancia de A a la recta E? La recta E, no entiendo. O sea, ¿está sobre el punto A? ¿Pasa por el punto A? Digamos que la recta E es la misma recta que AB. Ok. La recta es esa. A ver, el punto A y el punto B pertenecen a la recta, pertenecen al eje de simetría. Queda a la misma distancia. ¿Y cuál es la distancia? De A a la recta. Cada uno va a ser punto Cero, doble. cero. Cero. Sí, Cero. cada uno, muy bien, Martín, cada uno va a ser punto doble. Entonces, a ver, de a poquito. Yo hago la simetría axial del punto A con respecto a esta recta, del punto B con respecto a esta recta, y acá me los superpuso, pero yo los puedo separar. ¿Sí? Cada punto va a quedar en su lugar. Si yo hago la simetría axial del eje con respecto al eje, voy a obtener, a ver, vamos a hacer la simetría axial de esta recta con respecto a esta recta y la voy a tener en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿la recta será doble? ¿La recta se convirtió en ella misma? O sea, ¿está en el mismo lugar que el eje? ¿Sí? Sí, es una recta doble. ¿Cada punto de esta recta va a ser doble? Sí. Sí, porque se convirtió en sí mismo. Esa es la diferencia de cuando hacemos la simetría central. A ver, si yo habíamos hablado hace un ratito de que teníamos una recta, ¿sí? Disculpe, profe, entiendo lo que está explicando, pero lo que Sí. estamos haciendo la simetría no es de la recta, sino de los puntos. O de la recta. Pero de la recta, yo quisiera la simetría de la recta. Para hacer una simetría de una recta necesito 2 puntos. Y después la determino. ¿Sí? Yo cuando tengo el eje E y hago la simetría de A, y me quedo en A, porque quiero hacer la imagen de E, digamos la recta E', correspondiente al mismo eje. Entonces, la imagen de A me quedó en A', la de B en B', 1 A' y B', y ¿qué hice? Volví a dibujar la recta sobre la otra recta. ¿Sí? Ok, pensé que AB era un segmento. No, Okay. no, estamos hablando de la recta. Y si yo hago en una simetría central, que era esta, ¿sí? Hacíamos la simetría de la recta, pero la simetría de la recta me iba a quedar, la recta me va a quedar en el mismo lugar, pero me cambiaron de lugar los puntos. Entonces, en una simetría central, esto es una simetría central, los puntos, la recta es doble, pero los puntos no son dobles. En una simetría axial, la recta es doble y los puntos son dobles. Es la diferencia entre uno y otro movimiento. ¿Sí? ¿Puedo volver al ejercicio anterior? Porque nos faltaba definir algo en cuanto a simetría axial. ¿Qué pasa
si en este ejercicio que hicimos acá, yo ahora les pido, ustedes hicieron la simetría de GE del segmento BC y obtuvieron B'C'. Yo ahora les pido que hagan la simetría de GE, pero del segmento B'C'. ¿Qué van a obtener? El segmento BC. Me gusta porque todos me preguntan. Y profe, vamos a tener el segmento BC. Sí, el segmento BC. Entonces, ¿se acuerdan cuando se hacía una composición de un movimiento? Y si yo tengo el segmento BC, ¿qué obtuve ahí? ¿Qué sí? A ver. Voy a hacer la simetría axial de por este eje y me van a coincidir B segunda con B y C segunda con C, quiere decir que es el mismo segmento. Entonces, cuando es el mismo segmento, ¿qué era? ¿Puede ser que era un movimiento involutivo? Sí, es un movimiento involutivo porque el resultado es la identidad. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer algo un poco más entretenido entonces. Profe, tengo una duda con el ejercicio que hicimos del segmento. Cuando lo escribimos, que ponemos simetría de recta E, segmento BC igual a B'C', ¿no? Sí. Y ahora que estábamos haciendo, o sea, ¿eso también es la simetría de la recta? Porque en el ejercicio a ver, que vimos, que los sí, pones, perdón. Yo cuando hago no la sé si simetría... entendían. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo que te puse, mira, lo que te pongo acá, te estoy pidiendo la simetría de segmento. Yo te podía haber pedido la simetría del eje E, ¿sí? Te tendría que haber pedido esto para que siempre, digamos que está, a ver, siempre que está la recta esta, todo lo que esté de un lado de la recta va a tener su imagen del otro lado. Yo en este caso elegí el segmento y te estoy preguntando solamente por el segmento, pero el semiplano, todo. Si querés hacer la simetría de la recta, también la estás haciendo implícitamente. Lo que pasa es que cuando yo te doy un ejercicio, te pido específicamente sobre un objeto geométrico. ¿Sí? Lo mismo que si la Perfecto. simetría... Yo no sabía si se escribía igual o tenía otra escritura. No, se escribe así. ¿Esto me Buenísimo. preguntás? Sí. Ah, sí, se escribe igual. Gracias. No. Bien. No sé si estábamos acá. Sí. Ahora vamos a practicar. Después vamos a mezclar simetría central con axial. Por ahora vamos a practicar axial. ¿De dónde? De un triángulo cualquiera. Y de un eje cualquiera. ¿Qué van a hacer?
Habría que trazar una perpendicular de A a la recta, de B a la recta y de C a la recta. Sí. Sí. Haciendo eso, vamos. Te congelaste, Mica. Oh, se me deshizo todo. Esto no me puede pasar, ¿eh? Ahora hay que encontrar las imágenes del punto A, B y C. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Por supuesto. Con respecto, más que nada por la forma de graficarlo manualmente. Viendo más que nada la recta que hay que hacerlo perpendicular por los puntos, digo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mejor formato para utilizar las herramientas a la hora del trazo? Porque lo estoy usando nada más con una regla, pero digo, para que me quede exactamente perpendicular a la hora de elaborarlo. Me va a pasar un color. Esta es ideal, es una escuadra lo ideal. Vos apoyás, a ver, espérate porque no veo. ¿Sí? Apoyás la escuadra sobre la recta y ahí haces primero las líneas punteadas ahí. ¿Sí?